Mi gran reserva de consumo es el rechazo que tengo conmigo mismo por mi orientación sexual, por mis inseguridades y mi timidez. Ese consumo de alcohol fue cada vez a más. No me veía capaz de sociabilizar si no era bajo los efectos de alguna sustancia. Cuando probé la metanfetamina fue la máxima autodestrucción en mi vida. Es que la necesitaba incluso hasta para levantarme de la cama. No me podía levantar de la cama si no tenía esa sustancia. Me provocaba sobredosis voluntarias por mi parte. Yo me quería morir. Lo que pasa es que no tenía la fuerza suficiente para morirme. Soy Álvaro, vengo de Sevilla, aunque con 18 años me fui a vivir a Madrid y estuve hasta los 33, hasta el año pasado. He estado ingresado en San Felipe por una adicción. En un principio mis consumos fueron conforme iban avanzando mis miedos, iba consumiendo un tipo de sustancia u otra. Empecé bebiendo con 13 años alcohol, tabaco y hachís esporádicamente. Con la falta de aceptación mía, porque conforme a mi orientación sexual, también en la familia en la que nací, que es una familia conservadora, al colegio al que fui, pues tuve como un rechazo, fue surgiendo en mí un rechazo conmigo mismo. Y como vía de escape, pues abusé al principio del alcohol hasta los 21 años, que el alcohol, como os decía, alcohol, hachís y tabaco. A los 21 años empecé con el consumo de cocaína hasta los 30. Y con 30 años intenté dejarlo por mi cuenta. Estuve 4 meses sin consumir, pero empecé con el consumo de la metanfetamina y el GHB. Desde los 30 hasta el noviembre del año pasado. Mi gran reserva de consumo es el rechazo que tengo conmigo mismo por mi orientación sexual. Salí del armario con 30 años y me costó bastante aceptarlo. Desde mi adolescencia sí tenía clara cuál era mi orientación sexual, pero tuve como una doble vida para no fallar a mi familia o por miedo al rechazo, miedo al abandono, que realmente mi familia al final son los primeros que me han apoyado. Pero surgió en mí 2 personajes distintos en los que conviví con esa doble vida hasta los 30 años. Desde que tengo uso de razón soy una persona tímida. Empecé a abusar del alcohol con 13 años, también por como sentirme parte de un grupo. Todos mis amigos al principio lo hacíamos y lo tenía bastante normalizado. Por varios problemas que hubo en mi familia, tenía como una necesidad de desinhibirme o de no afrontar el sentimiento de tristeza y por mis inseguridades y mi timidez, ese consumo de alcohol fue cada vez a más. Al principio eran los fines de semana, en un ámbito de ocio, pero cuando fui a la universidad con 18 años a Madrid, se disparó el consumo. Con 18 años falleció mi padre y sentí como esa libertad, que ya he salido de casa, huyendo de los problemas, no queriendo afrontar ese sentimiento de tristeza, ese duelo, y las salidas pues no pasaron de ser los fines de semana a ser prácticamente de mínimo 4 días a la semana. El alcohol ya formaba parte de mi vida, pero el duelo en sí, como ese vacío, empiezo a sentirlo a los 2 años de fallecer. Entonces pruebo esporádicamente la cocaína y también me vuelvo súper dependiente de esa sustancia. Como me veía inferior al resto también por mi forma de ser, o que no encajaba, o que sentía yo que no encajaba en ese estilo de vida más conservador,
pues la vía de escape fue con el consumo de otras sustancias, probando con otro tipo de amistades que al final derivaron en una dependencia total a sociabilizar con el consumo. O sea, no me veía capaz de sociabilizar si no era bajo los efectos de alguna sustancia. Al principio la pruebo como forma de sociabilizar, para formar parte de otros grupos que no fuesen mis amigos de toda la vida, que son unos amigos al final saludables, pero no me veía que encajase en ese tipo de vida porque yo ya, o sea, dentro de mí sabía, o sea, quería experimentar pues lo que son relaciones con hombres y tenía otro tipo de gusto, y a través de la cocaína pues entablé ese tipo de relaciones de amistad con personas de mi misma orientación sexual. También coincidió que empecé a trabajar en una agencia de comunicación de moda, el consumo estaba generalizado y al final fue como mi peor enemiga la cocaína, pero a la misma vez mi mejor amiga, y me convertí en un experto en sociabilizar con gente que estuviese en mi misma vibración negativa, o sea, y ese vacío que sentía pues lo tapaba con esa sustancia. Esa sustancia al final me generó muchísima inseguridad, o sea, cuando en los momentos de soledad me paraba y incluso tenía un problema de identidad al 100%, o sea, me daba vértigo el seguir avanzando, o sea, ser auténtico como persona e íntegro y decir quién era realmente, y, o sea, por lo que asumí que tendría que tener esa doble vida hasta que ya intenté afrontar ese miedo, que salí del armario con 30 años, como te comentaba, pero hasta los 30 años tenía doble vida. Cuando estaba con mis amigos saludables era una persona, y después, como vía de escape, pues abusaba de esa sustancia para formar parte del otro grupo que pensaba que compartíamos los mismos gustos, y la cocaína era uno de los principales gustos. Con 30 años lo dejo con mi primera relación, bueno, con mi pareja, que yo estuve con él desde los 24 años. Él consumía, al principio, o sea, con mi grupo de amigos consumíamos todos cocaína, pero sí es verdad que él empezó a ponerme límites, porque se preocupó por ese consumo excesivo de la cocaína, que yo estaba dejando de ser yo. Él se estaba dando cuenta, pero él seguía consumiendo, no tanto como yo, seguía teniendo una vida normativa, pero la mía estaba completamente destrozada, mi vida. Buscaba cualquier excusa para consumir, o sea, para consumir la cocaína. Él siguió fumando hachís, marihuana, pero el consumo él lo fue rebajando conforme mis consumos fueron incrementándose, y la relación al final se termina porque de tantos límites que él me ponía decidimos romper la relación con un objetivo, o sea, con un fin egoísta por mi parte, para seguir consumiendo yo. Era una relación que la mantuvimos en secreto, también porque yo no había salido del armario ni mi pareja de entonces, y me vi solo, y a través de un amigo
La probé. La probé la metanfetamina y cuando probé la metanfetamina fue la máxima autodestrucción en mi vida. Sí es verdad que es una sustancia que se consume en un contexto sexual, aquí en España, porque en Estados Unidos creo que está bastante generalizado, pero sí la probé en un contexto sexual, también como forma de evadirme de esa soledad que sentía, pero rápidamente necesité esa sustancia, me volví dependiente de esa sustancia para básicamente todo. O sea, en muy poco tiempo, en 3 o 4 meses desde que la consumí, pensé que la necesitaba para despertarme, trabajar, funcionar como persona, hasta que el consumo de la metanfetamina fue incrementándose y es que la necesitaba incluso hasta para levantarme de la cama. No me podía levantar de la cama si no tenía esa sustancia. Sí es verdad que el alcohol desde los 30 años dejé de consumirlo casi al 100%, pero la metanfetamina y la cocaína sí las he combinado a veces. Y al probar el GHB, que también van unidos de la mano, los que consumíamos metanfetamina y GHB, pues el GHB lo utilicé como para contrarrestar los efectos de la metanfetamina. Y al final los dos unidos, no tanto la cocaína, porque la cocaína sí es verdad que al principio pues sí la combinaba, pero pues al final la sustituí por completo por la metanfetamina, y el GHB, pues la metanfetamina me hacía que me despertase, o que yo pensaba que me despertaba, anulaba por completo todos los problemas que tenía, que la bola ya era enorme, y el GHB lo consumía para contrarrestar esos efectos y me provocaba sobredosis voluntarias por mi parte, para conseguir dormir, porque no podía, si no era imposible que durmiese aunque llevase 7 o 8 días despierto. La cocaína acaba siendo como un consumo esporádico cuando sigo relacionándome con personas de mi anterior trabajo, que en el sector de la moda. Ya esa doble vida que te comentaba pasa a ser como 1000 vidas distintas, que dependiendo con qué círculo de amigos estuviese, que ya por desgracia casi todos eran, en el círculo de esas amistades que me había centrado, eran todos consumidores, pues si estaba ocultaba muchísimo ese consumo de la metanfetamina y el GHB, pero socialmente sí seguía. Cuando tenía eventos, porque yo trabajaba de relaciones públicas en una agencia de comunicación de moda, entonces cuando asistía a ese tipo de eventos la cocaína era la droga estrella y el protagonista de esa fiesta. Entonces sí la consumía, pero no la llegaba a consumir mezclada con las otras dos sustancias. Pasó muy poco tiempo hasta que se convirtió en un consumo muy autodestructivo. Al principio podía tener una vida normativa, por así decirlo. Lo consumí, intentaba consumirlo aunque los fines de semana, pero a nivel laboral ya empezaba imposible concentrarme. A nivel social es una sustancia que incrementa tus defectos de carácter, convierte a sus consumidores en demonios. No conozco a nadie, nos volvemos muy egoístas, nos centramos solo en ese consumo, con una ansiedad por cuando había escasez para consumir más, que necesitaba tener sustancia en abundante, porque si no pierdes yo he llegado a perder toda la dignidad como persona, todos los valores. Pues físicamente podía estar 7, 8 días sin dormir, con una ansiedad, arritmias, entiendo, en el corazón. Físicamente llegué a pesar 62 kilos,
no había pantalones de mi talla, se me cayó todo el pelo, el vello. A mi familia me aparté por completo de mi familia. De mis amigos acabé solo, o sea, me aislé del mundo. El último año de consumo, antes de ingresar, mis consumos eran totalmente solo en mi casa, y eran unos consumos que yo... eran consumos para... yo me quería morir. Lo que pasa es que no tenía la fuerza suficiente para morirme, y entonces consumía con el objetivo de que o sea, dormirme por el GHB y no despertarme nunca más. A nivel mental era todo distorsiones, pensaba que todo el mundo me rechazaba cuando realmente aquí me he dado cuenta que el principal problema era que el rechazo que yo sentía hacia mí mismo. Pero eso, tiraba balones fuera, pensaba que toda mi familia me rechazaba, que mis amigos saludables de los que yo me aparté para consumir me rechazaban, por lo que al final yo perdí obviamente todos los trabajos, o sea, el trabajo que tenía, y con un dinero que tenía pues sobreviví, y me aislé del mundo, o sea, podía estar... En un mes vería a una o dos personas. Me aislaba en mi casa, consumía, me dio obsesión por con el objetivo de mantener la mente ocupada por el bricolaje, o sea, unas cosas como muy distorsionadas. Obviamente la alimentación completamente descuidada, a nivel físico la boca destrozada, no podía ingerir alimentos sólidos, adelgacé mucho. El único objetivo que tenía era quedarme en mi casa el máximo tiempo solo, consumiendo, y me salvaban que tengo 2 perros, y sacarlos por la mañana y por la tarde y estar con ellos, pero era un consumo completamente solitario. Al final, esa soledad buscada se convirtió en esos consumos autodestructivos con el objetivo de morirme porque no veía salida y no me imaginaba una vida sobria. Había perdido tanto la dignidad como ser humano, había perdido por completo los valores, había hecho tanto daño a mi familia, a mis seres queridos, que me veía que no era merecedor de seguir viviendo. Pero obviamente no. O sea, en ese momento es que no se me pasaba por la cabeza dejar de consumir. Mi día a día, el último año, era estar en mi casa consumiendo. Ya al final de los 3 últimos meses de ese año, yo me veía como que o me moría o que tenía la necesidad de, como en las máquinas estas de los peluches que coges una pinza y te sacan, pues, o que me pasase una de las dos cosas. No sabía cómo pedir ayuda porque yo ese consumo a mi familia se lo había ocultado. A mis amigos también, y me daba mucha vergüenza el decir que consumía esas sustancias, porque lo veía como muy como estigma, o sea, tenía como un estigma conmigo mismo y pensaba que ellos también lo iban a tener conmigo, y tenía mucho miedo a hacerle más daño todavía, porque ya me había aislado por completo de mi familia, como te decía, de todos. Entonces un día, sacando a mis perros, cuando llevaría 7 u 8 días sin dormir nada, me dio un brote psicótico. Yo vivía en Plaza de España, en Madrid, y me dio un brote psicótico. Bueno, pienso que es un brote psicótico, que perdí uno de mis perros, me puse a buscarlo, pero la siguiente imagen que tengo es andando por la calle con uno de mis perros gritando el nombre del otro, hasta que llegué como a 4 kilómetros de mi casa, no sabía dónde vivía, no sabía ni en qué ciudad estaba completamente ido,
intentaba pedir ayuda, entrando en las tiendas cerraban, o sea, echaban el cerrojo, yo estaba completamente fuera de mí. Hasta que a las 2-3 horas empecé a recobrar la conciencia, volví a recordar dónde vivía, llegué a mi casa y le pregunté al portero si había visto a mi otro perro. El portero me dijo que un vecino había dejado su número de teléfono, que sí, que el perro había aparecido. Y el perro, ese vecino lo llevó al veterinario y en el veterinario con el chip llamaron, tenía como teléfono de contacto también el teléfono de mi mejor amigo, llamaron a mi mejor amigo y estaba yo esperando abajo sin saber que iba a aparecer mi mejor amigo porque le habían llamado, esperando a que me trajesen el perro abajo de mi casa. Apareció mi mejor amigo, mi prima, que le debo la vida, y mi ex, vino que él vive fuera. Me dijeron que tenía la necesidad de ingresarme. Al principio me dio pánico porque tenía muchas mentiras a mis espaldas. O sea, ya al final con el consumo he estado mintiendo en consumo, he estado mintiendo toda mi vida y tenía mucho miedo a vivir en verdad, a dar ese paso. Entonces me recomendaron ingresarme. Esto fue el año pasado, perdón. Me ingresé en un centro y empecé a vivir en paz al mes de estar ingresado. Estuve 4 meses ingresado en el otro centro, de noviembre a marzo. En esos 4 meses fui quitando mi piedra de la mochila, pero también ocultando muchas mentiras. Seguí ocultando muchas mentiras porque ese tratamiento lo hice como un lavado de cara. Un lavado de cara a mi familia, pero es que desde que me dio el brote a ingresarme pasaron 3 días. Ya en el primer ingreso empecé con mi trabajo de desarrollo personal, porque al final la adicción, pues el consumo es como la parte visible, pero hay muchísimas emociones y muchísimos hechos, acontecimientos de tu vida que no lo hemos afrontado de forma saludable, hemos estado tapándolo. Pero oculté una gran mentira que era una deuda económica que tenía. Deudas económicas y un dinero que me había dado mi abuela para que me comprase, para dar la entrada a una casa, y ese dinero me lo pulí en 6 años de consumo, 6-7 años de consumo. Entonces esa mentira para mí era imposible. Imposible el contarle la verdad a mi familia. Entonces esa mentira me acompañó hasta que salí de mi primer ingreso. Mi primer ingreso fue, mi alta fue en marzo. Me negué a ir a pisos tutelados y quise hacerlo un poco a mi manera. Entonces obviamente cuando salí mi madre, o sea, cuando salí del primer ingreso, pues mi madre obviamente te hacen preguntas. Sí, te has descargado muchas, has evolucionado tú como persona, pero realmente tu familia en comparación al otro tratamiento no tenía mucha comunicación con la familia, por lo que tuve que dar muchas explicaciones. Y esa mentira que tenía de la deuda económica, mi familia me preguntaba y yo lo ocultaba a toda costa. Entonces me mantuve sobrio muy poco tiempo. Al mes recaí en cocaína porque la tuve a mano y no fui capaz de sostenerlo. Entonces obviamente mi familia aplicó el amor duro y yo me sentía para nada en paz conmigo mismo y volví a los patrones de conducta de mi pasado. Ese sentimiento de inferioridad, ese sentimiento de soledad, sentimiento de rechazo, por el rechazo conmigo mismo, por no vivir en verdad. Independientemente que me esforzaba para que mi familia pensase que estaba bien, con esa mentira aún así me lo seguían preguntando y yo me inventaba 1000 excusas o intentaba esquivarlo como fuese. Pero
al final, si no haces las cosas bien, todo vuelve peor a lo que estaba. Entonces, en mayo, o sea, finales de mayo empecé a consumir GHB. Tuve 3 consumos y en julio me dio una sobredosis por GHB. Yo desde marzo hasta julio estuve en una casa que tenemos en Cádiz como bastante aislado y bastante protegido, pero obviamente el adicto para buscar sustancias podemos ser muy tontos en muchas cosas, pero para buscar sustancias somos expertos. Independientemente que tuviese un control económico, que mi familia estuviese conmigo, hice lo imposible por conseguir esa sustancia para escapar de mí, y esa sustancia, o sea, cuando vuelves a una recaída, la recaída no vuelves al punto de partida, sino vuelves 1000 veces peor a lo que estabas. Entonces los consumos, independientemente que fuese unos consumos de 3 veces al principio, pues fueron unos consumos muy autodestructivos y yo me quería volver a morir. Me quería volver a morir para no afrontar esa verdad. Al final me fui a Sevilla porque volví a vivir a Sevilla después de 17 años fuera, o sea, viviendo en Madrid. En Sevilla lo tenía ya todo programado y todo proyectado para que me fuese bien con mi familia, pero sí, es que con mentiras no podemos evolucionar. Y conseguí otra vez, me hice con GHB. Tuve un susto porque quedé con un hombre a través de una aplicación con la intención de quedar con él, pero para que me diese esa sustancia e irme, pero al final me dio a probarla, me dio de más, intentó anularme como persona entiendo que para abusar de mí, y conseguí, la siguiente imagen que tengo es conseguí salir de la casa, pero me llevé la sustancia, me llevé el bote de GHB, y en mi casa me fui a casa de mi madre, que ya tenía mi casa, me podía ir a mi casa, me fui a casa de mi madre estaba de viaje, volví ese mismo día y seguí consumiendo de los nervios. Y la siguiente imagen que tengo es mi madre intentándome despertar. Yo estaba completamente ido. Mi cuñado y mi hermana pequeña también, intentándome despertar, veían que no me despertaba, yo estaba consiguieron despertarme. Ya después escuchaba que ya estaban llevando la ambulancia. Vino la ambulancia, me tuvieron que atar porque estaba completamente brotado, me ataron para suministrarme tranquilizantes y pasé la noche en el hospital y al día siguiente me vine aquí. Pues estoy muy agradecido a la vida, o sea, la afronto desde el agradecimiento completo, al 100%. Tengo una familia que me adora y que al final considero que no hay que pedir perdón, sino hay que demostrarlo con hechos. Y la mejor forma de demostrarlo es haciéndote responsable de tus actos y queriendo cambiar, pero queriendo cambiar por ti, por uno mismo, no por cambiar de forma egoísta para buscar el perdón de tu familia. O sea, es cambiar en todos los sentidos, la forma de vivir, la forma de razonar, la forma de pensar. Y ahora en este tratamiento vivo en paz, o sea, vivo en paz después de 3 meses ingresado
porque no tengo ninguna mentira, es la primera vez en mi vida que vivo sin mentiras. O sea, esto último del abuso no sé si se lo habrá contado a mi terapeuta, pero saben que o sea, no me abusaron, pero que me entiendo que el objetivo de hubiese sido abusar de mí, pero no pasó. Pero saben todo, saben sobre mi deuda, saben sobre la deuda económica, mi situación económica, saben que saben todo, o sea, y eso me da mucha tranquilidad. O sea, como ese miedo, esos miedos que tenía que eran, o sea, que no pensaba que podía seguir viviendo después de vivir, o sea, si me descubrían esa mentira, o sea, y ahora al saberlo todo y saber que me siguen apoyando aún así, que me apoyan más que nunca, que están más orgullosos de mí que nunca, pues estoy muy tranquilo. Y después también el perdonarme yo, estoy en ese proceso de perdonarme por todo el daño que me he hecho yo a mí, como persona, como ser humano, y de tener un diálogo negativo un diálogo interno tan negativo. Aquí he aprendido a darle la vuelta, a valorarme como persona, a que todos fallamos en algún momento, a mayor escala o a menor escala, pero todos merecemos vivir y vivir de forma saludable con nuestros errores y nuestras virtudes. Y me han enseñado también a valorar mis virtudes y que independientemente que haya tenido una vida de mierda, por así decirlo, ahora me toca vivir de forma tranquila y en paz. Este tratamiento para mí ha sido, o sea, una sorpresa increíble. Primero, que todo el equipo terapéutico, la gran mayoría, están formadas por adictos y los terapeutas te hablan en un idioma que entendemos. No nos sentimos juzgados. Todos los consejos te los dan desde su experiencia tanto como terapeuta como sobre todo adictos, porque se han movido en el fango igual que nosotros. Y hay otros terapeutas que forman parte del equipo que no son adictos, pero son familiares de adictos o están en constante convivencia con adictos. Por lo que la gran diferencia es la calidad humana. Y que cualquier cosa o cualquier barbaridad que tengamos nosotros en la mente, probablemente a la gran mayoría, a alguno del equipo terapéutico haya vivido la misma experiencia que tú. Por lo que a través de la identificación conseguimos esa comprensión y ese alivio que tanto buscamos. No hace falta el consumo para evadirte de los problemas, porque al final si no afrontas tu vida y afrontas tus sentimientos de forma natural, esos sentimientos se van a incrementar y con el consumo te puedes evadir temporalmente, pero al final van a aumentar exponencialmente hasta tal punto que solamente vas a tener esa poca salida, que es la muerte, psiquiátrico o la cárcel. A los familiares es complicado que entiendan sobre la enfermedad, que es complicado aceptar que tu familiar es adicto, pero que la adicción no es un vicio, es una enfermedad mental. Y como enfermedad mental es igual de respetable que cualquier otra. Que sí es verdad que la parte visible de la enfermedad duele, pero más nos duele a nosotros como adictos. Y que no lo señalen, que intenten ayudarlo con ayuda profesional desde el cariño al principio.
porque no conozco ningún adicto que no tenga una sensibilidad especial. O sea, somos personas muy sensibles y por ser tan sensibles al final acudimos a químicos para evadirnos de esa sensibilidad e intentar ser más fuertes. Por lo que como familiares de adictos, amor, empatía, respeto y comprensión. Pues ahora al final la adicción va a ser parte de mí, me va a acompañar toda la vida. Fue una etapa muy negativa de mi vida y ahora, sabiendo sobre mi enfermedad, sabiendo, aquí he aprendido, nos han enseñado a cómo vivir con limitaciones, pero ser libres, siendo plenamente conscientes que tenemos una enfermedad para toda la vida. La adicción es una pérdida de control. La adicción no es un vicio, es una enfermedad mental. Hay que parar ese círculo vicioso. Me he dado cuenta a día de hoy que no lo necesito. Para mí es fundamental que pidan ayuda. Ponerse en manos de profesionales. Que al menos pruebe la experiencia. No te imaginas la luz tan grande que encuentras cuando entras en un centro de recuperación. Si me caigo me levanto. Que tengan la cabeza entrenada para decir que no. Y se puede. Y hay esperanza. La prevención del consumo al final depende de todo. Que con la comunicación y la empatía hacia su familia es posible un cambio. Yo soy adicto. Y yo. 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 Y yo también soy adicto.